Nos muestra este Evangelio de segundo domingo del tiempo ordinario, llamadas de Dios y respuestas. Nosotros vemos que en la Biblia es normal que Dios llame. Y a veces cuando en nuestro medio escuchamos que Dios llama a alguien, entonces no es que lo llama solo para el sacerdocio, para la vida consagrada, pero no, Dios también llama para el matrimonio o llama a una persona para que sea soltera. Son llamados del Señor. Pero son llamados del Señor que necesitan un acompañamiento y no ir como loco apresuradamente a hacer cualquier cosa y dañar la vida propia y dañar la vida de los demás. Por eso en la primera lectura vemos que ante el llamado que Dios le hace a Samuel, Elí lo sabe conducir. Cuando ve a este joven una y otra vez a su puerta, me llamaste, aquí estoy, ¿qué quieres? Él sabe muy bien que es el Señor el que lo está llamando. Y le dice lo que hemos respondido en el Salmo. Cuando vuelva a escuchar la voz, simplemente diga, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Qué bueno que nosotros nos dejemos guiar por un asesor espiritual, por un director espiritual. Nosotros no podemos salir corriendo ante lo primero que nos parezca que Dios nos está diciendo. Discernimiento. Discernimiento es básico en este caminar. Si Samuel hubiera recibido de Elí una respuesta diferente, nos hubiéramos perdido del primer profeta. El primer profeta, porque a partir de Samuel comienza la profecía como tal en Israel. Dios hubiera hecho otra cosa, pero en Samuel comienza una historia diferente. En Samuel comienza una historia totalmente nueva en el pueblo de Israel. Lo mismo sucede en el Evangelio. Juan dice a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios. Y ellos se van y lo siguen. Si Juan hubiera visto pasar a Jesús y lo hubiera saludado, hubiera hecho un comentario de Jesús a sus discípulos como cualquier otro vecino, pues no hubiera comenzado la historia de los apóstoles, que aquí es donde comienza la historia de los apóstoles y comienza la historia de la iglesia, en estos tres. Juan simplemente le dice, ese es el Cordero de Dios. Y los apóstoles, de los discípulos de Juan, tampoco se quedan diciendo, pero ¿qué vamos a hacer? No te vamos a dejar, somos tus discípulos, no nos digas eso, quédate con nosotros o vente con nosotros. No, Juan dice, ese es el Cordero y vayan, sigan, vayan. Qué hermoso que nosotros, cuando obedecemos una voz, obedecemos una dirección de parte de Dios, obedecemos lo que nos dice la iglesia, lo hagamos y no estemos como que dudando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Papa esto? ¿Será que el obispo lo otro? ¿Será que esto? Pero es que aquel iluminado como que sabe más que el Papa, sabe más que la iglesia. No nos quedemos a mitad de camino, porque el Señor se encarga del resto.
¿Y qué se encarga? ¿Y qué es encargarse del resto? Samuel, ¿qué dijo? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y a partir de ahí, Samuel comenzó a hacer la voluntad de Dios y comenzó a consagrar reyes y comenzó a dirigir al pueblo. Y a partir de lo que Juan les dijo, que es lo que nos dice la palabra, ellos se quedaron con Jesús. Ellos se quedaron con Jesús. Se quedaron con Él aquel día. Se quedaron con Él aquel día y descubrieron, y Andrés fue después a hablar con su hermano, a decirle, hemos encontrado al Mesías. Y eso, para responder eso, para decir eso, para actuar de esa manera, se necesita tiempo con Dios. Se necesita tiempo con Dios. Es bueno que nosotros le dediquemos tiempo a visitar el Santísimo, tiempo a orar el rosario, tiempo a la participación dominical de la Eucaristía. Y allí ya yo sabré qué hacer. Allí ya yo sabré por dónde ir. Allí ya yo sabré cómo es que Dios quiere que yo viva mi vida. Porque hay otros que quieren que yo viva mi vida, pero no de la mejor manera. Que yo viva mi vida dependiendo de otro, rogando amor, mendigando plata, mendigando amistades, mendigando compañías. No. Cuando uno pasa el día con Dios, cuando uno pasa el tiempo con Dios, todo cambia. Cuando uno pasa el día y pasa el tiempo con Dios, todo es nuevo. Todo es nuevo y uno quiere que otros vivan eso. Y uno quiere que otros vivan eso. Es fundamental que nosotros compartamos eso. Que tengamos una experiencia tan fuerte de Dios, día a día. Que pasemos largo rato con Dios y le digamos a otros, vengan. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor que le puede pasar a la vida de uno. Y lo mejor que le puede pasar a la vida de uno es encontrarse con el Señor. Y lo que hizo el Señor con Pedro fue cambiarle la misión, cambiarle el nombre, cambiarle la vida. Es profundizar, es saber que en el interior del ser está la bendición de Dios, está la novedad de Dios, está la gracia de Dios. En el interior de nuestro ser está lo mejor de Dios y que nos lleva a trascender, a crecer, a vivir. Que San Pablo nos lo recuerde y nos lo advierte. El único pecado que hay dentro del cuerpo se llama la fornicación. Se llama el adulterio. Los demás pecados son afuera. Los demás pecados son afuera. El único pecado que hay dentro del cuerpo es ese pecado de una sexualidad totalmente desordenada y no como Dios quiere. Y entonces es unirse totalmente en cuerpo y alma a la otra persona. Y si se une en cuerpo y alma a la otra persona, sin Dios, pues todo se desbarata. Entonces ya yo no voy a saber responderle a Dios, porque me quedé con solo el cuerpo, con solo la sexualidad desordenada. Cuando la sexualidad dentro del matrimonio, que Dios quiere proteger su sexualidad dentro del matrimonio, con una sola persona, para que usted no esté uniéndose en cuerpo y alma al uno y al otro y se cargue todo eso. Ese es el problema. En esas relaciones sexuales fuera del matrimonio se unen a tanta gente que quedan cargados de cuerpo y alma de la otra persona. Y luego, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo tendré esto?
Y el Señor lo que quiere con la sexualidad es proteger el matrimonio, proteger la familia, para estar con Dios, para que haya bendición. Samuel escuchó al Señor y se convirtió en bendición. Juan el Bautista señaló al Mesías y se convirtió en bendición. Andrés llamó a su hermano Pedro y se convirtió en bendición. Cuando desbaratamos el plan de Dios, pues habrá maldición. Así que disfrutemos lo que Dios nos da. Aprovechemos lo que Dios nos da. Lo que nos está diciendo San Pablo sobre la inmoralidad no es simplemente que usted sea lo peor, que usted no sea humano, como dicen ahora. Ay, pero es que ¿cómo hace usted para no tener relaciones? Pero ¿cómo? No. Dios llena, Dios bendice la familia, la vocación a la cual llama a cada persona. Respondámosle entonces a Él y quedémonos entonces siempre con toda su misericordia. Amén.